tema de la erupción de Timanfaya, o Timanfaya que sería más correcto, ¿no? De Lanzarote, lo que existía antes y después del volcán, ¿no? Ya se ha presentado en otras jornadas una comunicación sobre las producciones agrarias, sobre cómo se rescatan en cierto modo los terrenos, cuando comenzaron a partir de mitad del siglo XVIII, las distribuciones de tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este en concreto lo que hemos intentado es hacer una focalización de una zona en concreto que es Testella. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hace ya un tiempo se descubrió el calor de Testella, pero curiosamente en torno a una serie de hoyos que hay allí plantados con piña, se descubrió un arco de cantería roja. Curiosamente, en el año 1674, en el cortijo de Testella se manda a hacer un arco de cantería roja, que vayan ustedes a saber, pero nos llamó la atención que justamente al lado del talo, donde se menciona que hay un arco de cantería roja, existía un arco de cantería roja de buenas dimensiones, dividido en trozos y colocado, bueno, como es lógico, porque el campesino no sabe que aquello a lo mejor es un arco cuando lo formamos, justo haciendo de cortaviento en un hoyo, ¿no?, donde se encuentra pues, varias partes, ¿no? Muy interesante porque además nos hemos entretenido en ver y están todas las piezas. Bueno, independientemente de esa anécdota, pues estuvimos observando pues, Testella y la documentación es bastante prolija y bastante interesante. ¿Por qué es interesante o creemos que es interesante? Por la sencilla razón de que en esa parte, se daban tres grandes formas de propiedad, vamos a decir así. Por un lado, una vega del Cabildo, el propio Cabildo de Lanzarote, que abarcaba 13 fanegadas. Por otro lado, una vega comunal, que no era del Cabildo, sino que eran de campesinos, que lo que hacían era que, evidentemente, entregaban una parte de la cosecha a los guardas, pero eso no era una vega propiedad de nadie, sino era una vega propiedad de todo el campesinado que se unía. Y por otro lado, 3 o 4 cortijos de antes de mencionar, sobre todo uno que pertenecía al capitán Gutiérrez Gelián, que él había comprado varias propiedades durante el principio del siglo XVII, entre ellas varias propiedades que tenían viviendas aborígenes, ¿verdad? Muy interesante, que ya eso se ha tratado en otro momento. Y este cortijo había alcanzado unas dimensiones muy considerables, de tal manera que llegó a tener 130 fanegadas. Bien, nos interesaba por una sencilla razón, porque primero, la nieta de Gutiérrez Gelián, María Dalia, casará con un miembro de los Castillos Olivares en Las Palmas. Entonces, este miembro de los Castillos Olivares, que tiene una vinculación, incluye este terreno dentro de esa vinculación. ¿Qué se logra? Pues a través de esto, lo que tenemos en la comunicación es un poco ver cómo ese proceso, esa estrategia de esa segunda, porque no podemos hablar de primera, sino segundo grupo de poder que surge en Lanzarote en el siglo XVII y que luego se transforma a partir de mitad del XVIII, pues resulta de que ha logrado algo que, y sobre todo el capitán, bueno, los descendientes del capitán Gutiérrez Gelián, ha logrado algo que antes no había logrado del todo ese grupo de poder de millones propietarios que van aumentando sus propiedades a lo largo del siglo XVII, y es enlazar con los grandes en este caso de Gran Canaria o de Tenerife, y la familia Castillo Olivares. Centrándome yo en para no, nada más que tenemos 10 minutos y intentar un poco, para que ustedes entiendan un poco cómo va a ser la comunicación cuando lo puedan ustedes leer, si quieren, pues es que lo que nos interesaba era el proceso que tiene este cortijo. Como la documentación ya no se encuentra en Lanzarote, sino se encuentra, al fin y al cabo, en los protocolos notariales de Las Palmas, no digo fácil seguirla, pero sí nos permitió ver qué había sucedido con este cortijo antes y después de la erupción volcánica. Lo que había sucedido es que el cortijo daba una rentabilidad muy elevada.
los arriendos que hemos localizado, el mínimo era 60 faneradas de cereal, 40 de trigo y 20 de cebada. Eso representaba que fuera el segundo cortijo o el segundo arriendo más importante de la isla durante finales del siglo XVII y durante todo el periodo que va desde 1700 a 1730. Es decir, que era un cortijo que daba una rentabilidad muy elevada y además era un cortijo que procuraba no solamente un buen dinero a la casa en este caso de los Castillo Olivares y luego a Moreto, cuando la isla de los Castillo Olivares casa con a Moreto en Las Palmas, sino que además vemos que parte de la producción pues va a Tenerife, así que va a ser a Tenerife y saca unos buenos dividendos los arrendatarios de este caso del cortijo. ¿Qué sucede con la explosión de Timanfaya? Pues lo que hace es que anega ese cortijo. Lo anega de lava y la pilla. Se hacen una serie de inversiones, se gasta un dinero a la Casa Moreto en sacar adelante el cortijo, pero en 1786, evidentemente, son ustedes de la Casa Moreto o del Castillo Olivares ya en Gran Canaria y en la propia isla de Fuerteventura, incluso en Lanzarote, tiene otras inquietudes económicas mucho más elevadas, el cortijo se traspasa. Lo que nos interesa es que el cortijo en ese momento nos da un porcentaje, nos dice el porcentaje de cuánto ha quedado anegado. Y en cierto modo nos permite también observar la zona porque ha ido deteriorándose, es decir, ha perdido población, solo ha quedado una serie de terrenos. El 11% del cortijo quedó libre de la lava, pero eso no significa que de la pilla, ¿no? Es decir, del picón. Descubrimos algo muy interesante. Solo la parte del cortijo que está dedicada, que fue tapada por la lava, esa evidentemente no interesa, pero la que está tapada por el roble o el lapí representa el 90% del valor del cortijo, que son solamente 3 faneradas de lo que queda del cortijo, mientras que la parte que estaba exenta de la pilla, que se dedicaba a cultivo de cereal, pues solo representaba el 10%, que era pues casi 12 faneradas. Es decir, fíjense ustedes hasta qué punto se empieza a revalorizar la tierra, aunque sea pequeña, y el cortijo, curiosamente, cuando se vende lógicamente, pues ya digo, pues ese 56% nada más que no tapado por la lava, resulta que adquiere casi el mismo precio por el que se tasaba a finales del siglo XVII. Es decir, que al fin y al cabo 3 faneradas de extensión de línea se habían convertido casi en el valor que a finales del siglo XVII tenían 130 faneradas de ese campo. Y eso pues, nos permite ver hasta qué punto a finales del siglo XVIII resulta de que el hambre de tierra, por un lado, la distribución de tierra y sobre todo la demanda exterior de vino, de aguardiente especialmente y de todos los derivados del alcohol, pues resulta de que habían permitido revalorizar ese cortijo. Y por otro lado, simplemente ya mencionar, en el caso del taro de Testeina, que no estaba dentro del cortijo, sino se encontraba en el cortijo de los Fajardos, nos permite también observar que nos habla de que bajo el picón había sido sepultado precisamente el taro que ha sido descubierto y que el arco había caído, y nos permite en cierto modo especificar y encontrar ese terreno, es decir, cómo a través de esta parte que no voy a desarrollar, cómo a través precisamente de la localización que nos ha dado el protocolo notarial en función de los linderos, hemos podido en cierto modo ratificar que el taro y el arco son precisamente aquellos que se mencionan en aquellos linderos de 1674. De tal manera que la documentación histórica permite, en cierto modo también, en este caso, ¿verdad?, ratificar lo que hemos visto en todos los aspectos que están relacionados con la arqueología. Bueno, pues tengo algo que felicitarle por